Saludos para todos los estudiantes de octavo grado, para sus profesores y los familiares que los acompañan en esta etapa de preparación en sus hogares. En el encuentro anterior trabajamos y sistematizamos contenidos relacionados con las propiedades químicas del dioxígeno. Recuerden que esta sustancia podía reaccionar con sustancias simples, metales, no metales y también con sustancias compuestas. Pero en todos los casos se obtenían como productos sustancias que llamábamos que eran óxidos, ¿verdad? Pues a estas sustancias estará dedicado el estudio de la unidad que comenzamos en el día de hoy, los óxidos. Es un contenido nuevo, por tanto ustedes deben estar atentos a toda la explicación que se da y no se apuren por querer tomar notas, por querer copiarlo todo. Yo siempre les voy a indicar el epígrafe, las páginas y qué actividades serán necesarias que ustedes copien. Por tanto, pasemos a ver el tema del día de hoy. Veremos el inicio de la unidad número 3, los óxidos, y nos vamos a referir específicamente a las propiedades físicas de los óxidos. Por supuesto, veremos qué son los óxidos, cómo se clasifican y la estructura que estos presentan. Muchas sustancias que se encuentran a nuestro alrededor son óxidos. Y quiero mencionarles, por ejemplo, el agua, líquido vital para la vida, ¿verdad? Bueno, el agua constituye el 75% del organismo humano al nacer y cerca del 65% cuando somos adultos. Además, recuerden que esta sustancia, que es un óxido, es imprescindible en esta etapa en la que nos encontramos para el lavado de las manos frecuente, pero siempre tengan en cuenta que es una sustancia que debemos ahorrar. Otros óxidos, pudiera mencionarles, por ejemplo, el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, que son sustancias que se obtienen como producto de la combustión de otras sustancias, combustión que puede ser completa o incompleta. Otro ejemplo de óxido que ustedes a lo mejor han visto que se ha utilizado en algún momento es el óxido de calcio, que se utiliza para preparar la lechada de cal, que a veces utilizamos porque se utiliza como una pintura de poca duración, a veces para engalanar las aceras en los barrios, para pintar los techos, paredes, etc. Bueno, todas esas sustancias son óxidos. También hay otros óxidos que forman parte de los minerales y quiero compartir con ustedes lo siguiente. Por ejemplo, la pirolucita es un mineral que en su composición tiene óxido de manganeso 4 y quiero que vayan centrando su atención en observar las fórmulas químicas que representan a estas sustancias que forman parte de la composición de los óxidos. No tomen nota, nada más que anoten en su libreta que estamos hablando del epígrafe 3.1 del libro de texto, página 63. Entonces, miren otro mineral, la hematita, que en su composición tiene el óxido de hierro 3 y observen la fórmula química. Lo mismo con la cuprita, que en su composición está el óxido de cobre 1. Les dije que miraran bien las fórmulas químicas de esos óxidos que forman parte de los minerales. ¿Qué observaron en común en todas esas fórmulas químicas? Veamos otros ejemplos de óxidos. Y ahí les aparecen las fórmulas químicas de otros óxidos. Por ejemplo, el H2O, ustedes lo conocen, que es el agua, el CO2, dióxido de carbono, que les mencionaba ahorita, el NO, el SO2, CaO, MgO. Fíjense, ¿qué tienen en común todas las fórmulas químicas de estos óxidos? ¿Cuántos elementos químicos presentan en su composición? Tienen en común que en todos está presente el elemento químico oxígeno, pero además en su composición tienen dos elementos químicos. Por eso podemos decir que son óxidos y los óxidos son sustancias binarias. El término binario se está refiriendo a que tiene dos elementos químicos en su composición. Uno de estos elementos químicos siempre es el oxígeno
Y el otro elemento, si ustedes tuvieran una tabla periódica adelante, pudieran apreciar claramente de que estamos hablando de elementos químicos no metálicos o de elementos químicos metálicos. Por tanto, estos son los óxidos, sustancias binarias formadas por el elemento químico oxígeno y otro elemento que puede ser un elemento químico metálico o uno no metálico. Aclararles que existen otras sustancias binarias donde está presente el elemento químico oxígeno y que no son óxidos. Y me estoy refiriendo a los peróxidos y superóxidos que ustedes no van a estudiar en el grado. Solamente nos vamos a referir a los óxidos. Esto no es necesario que lo copien, ya les dije que está en el epígrafe 3.1 de su libro de texto. Bien, quiero mencionarles algunas propiedades físicas de los óxidos en sentido general. Ya hablábamos del agua, que ustedes saben que es un líquido, hablábamos del dióxido de carbono, que ustedes conocen que es un gas, porque es un producto de nuestra respiración, ¿verdad? Nosotros inspiramos oxígeno, pero expulsamos dióxido de carbono, que es una sustancia producto de la respiración. Entonces, en cuanto al estado de agregación a temperatura ambiente, fíjense que los sólidos los óxidos pueden presentar los tres estados de agregación. Pueden ser sólidos, líquidos y gases. Y hablando de otras propiedades físicas, el color, la solubilidad y el olor y otras propiedades varían grandemente de unos óxidos a otros. Y después vamos a ver por qué esta variación en las propiedades físicas que estos presentan. Continuamos trabajando con el epígrafe 3.1 del libro de texto. Como ya vimos, los óxidos presentan propiedades físicas que varían de unos óxidos a otros. Es por esto que se hace necesario la clasificación de los óxidos atendiendo a sus propiedades en dos grupos. Veamos entonces estos óxidos que les muestro. Y estamos hablando de óxidos, ¿por qué? Porque son sustancias binarias en la que se encuentra el elemento químico oxígeno. Pero si buscáramos en la tabla periódica estos elementos, van a ver que tanto el carbono, el nitrógeno y el azufre se encuentran a la derecha de la línea diagonal quebrada. Es decir, que ya ustedes saben que estos elementos que les estoy mostrando son elementos no metálicos. Recuerden que el hidrógeno, aunque aparece a la izquierda de la línea diagonal quebrada, también es un elemento químico no metálico. Por tanto, estos óxidos que tenemos acá, el agua, el dióxido de carbono, el monóxido de nitrógeno y el dióxido de azufre que aparecen representadas sus fórmulas químicas, los podemos clasificar como óxidos no metálicos. ¿Por qué? Porque el elemento que acompaña al oxígeno es un elemento químico no metálico. Y ya les dije que para esto ustedes pueden utilizar, para la clasificación de los óxidos, pueden utilizar la tabla periódica para ver la posición del elemento que acompaña al oxígeno en la tabla periódica para que les sea fácil su clasificación según sus propiedades. Por supuesto, según su composición, todos los óxidos, como ya vimos desde el inicio, son sustancias compuestas, porque estamos hablando de que son sustancias que están formadas por dos elementos químicos. Entonces, si buscáramos estos elementos que están acá, que acompañan al oxígeno en esta fórmula química que les muestro, ustedes van a comprobar que todos se encuentran a la izquierda de la línea diagonal quebrada. Por tanto, estamos hablando de óxidos metálicos, de elementos metálicos que acompañan al oxígeno. Por eso, estos óxidos los podemos clasificar según sus propiedades como óxidos metálicos. En sentido general, los óxidos son sustancias compuestas y se pueden clasificar según sus propiedades en óxidos metálicos y óxidos no metálicos. Fíjense que con esta clasificación de las sustancias, atendiendo a su composición y propiedades que hemos visto hasta el momento, estamos ampliando la clasificación de las sustancias que comenzamos en la unidad anterior. ¿Por qué? Porque ustedes conocen
que las sustancias se clasificaban según su composición en dos grandes grupos, sustancias simples y compuestas. Y ya habíamos visto que las sustancias simples, en dependencia del elemento químico y de la posición del elemento químico que las forme en la tabla periódica, se podían clasificar en simples metal o no metal. Ahora bien, ya comenzamos a estudiar las sustancias compuestas y lo hacemos con el primer grupo de sustancias, que son los óxidos, que estos a su vez, en dependencia del elemento químico que acompaña al oxígeno, se pueden clasificar como óxido metálico o como óxido no metálico. Es decir, que estamos ampliando esa clasificación de sustancia que habíamos comenzado en la unidad número 2. Entonces, quiero proponerle como trabajo independiente de esta primera parte en que hemos visto qué son los óxidos, su clasificación según composición y propiedades, que ustedes por supuesto estudien el epígrafe 3.1 del que ya les comentaba y que realicen los ejercicios 3.1 y 3.2 de la página 67. Son ejercicios que les van a permitir a ustedes clasificar los óxidos según su composición y propiedades, en dependencia del elemento químico que acompaña al oxígeno en cada uno de ellos. Y aquí también les muestro otras fuentes que ustedes pueden utilizar para el estudio independiente. Por ejemplo, está la aplicación APCALIS, Mi Clase TV, donde ustedes pueden acceder a este sitio y descargar de forma gratuita todas las clases que han salido al aire, las de química y las de otras asignaturas. Esta es una aplicación que ha sido creada por la Dirección de Tecnología Educativa del Ministerio de Educación y que es muy favorable para todos aquellos que puedan, con un teléfono Android, descargar las clases y poder estudiar a partir de ellas. También pueden acceder al portal Cubeduca y al repasador virtual. Ya les comentaba que los óxidos tienen propiedades físicas variadas y quiero referirme ahora a las temperaturas de fusión. Fíjense, hay óxidos que tienen temperaturas de fusión muy elevadas y otros tienen temperaturas de fusión bajas. Pero yo quiero que posteriormente ustedes observen la tabla 3.1 de su libro de texto, pero quiero mostrarle ahora un fragmento de esta tabla para analizar lo siguiente. Fíjense que ahí les muestro óxidos no metálicos, porque ya sabemos que se pueden clasificar según sus propiedades como óxidos no metálicos en dependencia del elemento que acompaña al oxígeno en estas fórmulas químicas. Y ahí les muestro algunos valores de temperaturas de fusión. Fíjense cómo son esas temperaturas de fusión. Son temperaturas bajas, ¿verdad? ¿Y qué sustancias de las que nosotros estudiamos también presentaban bajas temperaturas de fusión? Recuerden que estudiamos las sustancias simples no metales y habíamos visto el dioxígeno como ejemplo de estas sustancias simples no metales que también presentaban bajas temperaturas de fusión. ¿Recuerdan ustedes qué tipo de partículas formaban al dioxígeno? Es una sustancia molecular, ¿verdad? Por tanto, estos óxidos no metálicos que también presentan bajas temperaturas de fusión, podemos decir también que son sustancias moleculares. Sustancias moleculares, ¿por qué? Porque están formadas por moléculas. Y fíjense que aquí ya estamos hablando de la estructura que presentan los óxidos no metálicos. ¿Por qué? Porque nos estamos refiriendo al tipo de partículas que lo forman, a la clasificación de las sustancias según el tipo de partículas. Es decir, que los óxidos no metálicos, la mayoría son óxidos no metálicos. Los óxidos no metálicos son sustancias moleculares que están formadas por moléculas. Y fíjense que digo la mayoría porque tenemos un ejemplo de excepción, el dióxido de silicio, que no es una sustancia molecular. A pesar de ser un óxido no metálico, es una sustancia que forma una red cristalina atómica. Sin embargo,
La mayoría de los óxidos no metálicos están formados por moléculas y forman redes cristalinas moleculares. Este contenido aparece en el epígrafe 3.2 que comienza en la página 64 del libro de texto. ¿Qué tipo de enlace presentarán entonces los óxidos no metálicos? Y quiero que observen estos modelos moleculares y les estoy mostrando el modelo del dioxígeno que ya ustedes lo conocen. Recuerden que los átomos de oxígeno que forman esta molécula de dioxígeno se mantenían unidos por medios de enlaces covalentes. Enlace covalente que tiene una característica fundamental que es el compartimiento de electrones entre los átomos. Fíjense que ahora les muestro el modelo de un óxido no metálico, el agua, y de otro óxido no metálico que es el dióxido de carbono. ¿Qué tipo de enlace mantendrá unido a los átomos en estas moléculas de óxidos no metálicos si ya sabemos que son sustancias moleculares? También se mantienen unidos por medios de enlaces covalentes. Pero vamos a analizar lo siguiente. Y aquí les muestro la molécula de agua. Estas dos líneas que hemos representado acá representan el enlace que está presente entre los átomos de hidrógeno y el átomo de oxígeno que forman la sustancia agua, que es un óxido no metálico. Ahora bien, ¿qué sucede? En los óxidos no metálicos, los electrones son atraídos de forma desigual por los átomos que forman a estas moléculas. ¿Por qué? Porque tienen los átomos una propiedad que es la electronegatividad, que lo que nos dice la electronegatividad, la información que nos brinda es el poder de atracción que ejerce un átomo sobre los electrones del enlace. Ahora, ¿qué sucede? Al ser el oxígeno más electronegativo, él va a atraer hacia él con más fuerza los electrones del enlace, van a estar más cerca de él. Por eso, sobre el oxígeno se forma una densidad de carga negativa. Sin embargo, sobre los átomos de hidrógeno va a haber una densidad de carga positiva. Una densidad de carga negativa y una densidad de carga positiva que hace que en esta molécula se formen polos aparentes, porque estamos hablando de sustancias moleculares. Por tanto, a ese tipo de enlace donde los electrones son más atraídos por un átomo que por el otro, se le llama enlace covalente polar. Fíjense que ya aquí estamos ampliando ese concepto de enlace covalente que conocíamos, ¿verdad? Ya estamos hablando de enlace covalente polar. ¿Por qué polar? Porque siempre un átomo atrae más los electrones que el otro. Y por supuesto, aquí le estoy recordando la característica fundamental del enlace covalente, que es el compartimiento de electrones entre dos átomos. ¿Qué sucede en los óxidos no metálicos? ¿Por qué es covalente polar? Porque los átomos son atraídos más por un átomo que por el otro. ¿Qué átomo es el que atrae con más fuerza los electrones? Bueno, el átomo que sea más electronegativo. En este caso, el oxígeno. Esto no hace falta que lo copien, está en su libro de texto. Ahora, ¿por qué el átomo de oxígeno atrae con mayor fuerza los electrones del enlace? Era lo que les hablaba, la electronegatividad, que es una propiedad de los elementos químicos. No tienen que tomar nota, solamente escuchar. ¿Por qué? Porque al ser el oxígeno más electronegativo, y fíjense que aquí les pongo que los valores de electronegatividad aparecen en la tabla 3.2 de su libro de texto, que ustedes después la pueden consultar, que es esta escala que les muestro, que son los valores de electronegatividad o escalas de Pauling. Ahí aparece esta propiedad de los elementos químicos. Y el oxígeno es el segundo elemento más electronegativo. Por tanto, en los óxidos no metálicos, el oxígeno va a atraer con mayor fuerza los electrones del enlace. Por eso hablamos de que es un enlace covalente polar. Ahora bien, en resumen, el dioxígeno sabemos que es una sustancia simple no metal, que es una sustancia molecular, y él, como los dos átomos que forman la molécula son atraídos de igual forma porque son átomos iguales, átomos del mismo elemento químico, entonces en ese caso estamos hablando de enlace covalente apolar. Fíjense que hasta ahora hablamos solamente en el dioxígeno de enlace covalente, es decir, en las sustancias simples moleculares, no metales, de enlace covalente. Pues ya estamos definiendo que no es solamente covalente, sino apolar, porque los electrones son atraídos de igual forma por los átomos que forman la molécula. Sin embargo, ya en el caso de los óxidos no metálicos, sabemos que son sustancias moleculares también, pero como los átomos son atraídos de forma desigual por
los electrones son atraídos de forma desigual por los átomos que constituyen esta molécula, entonces estamos hablando de enlace covalente polar. Entonces, como trabajo independiente para esta parte, les oriento el ejercicio 3.6 de la página 68. Y que por supuesto, como parte del trabajo independiente, copien los recuadros, porque fíjense que les dije que en el transcurso de la clase escucharan la explicación y después de forma independiente van a tomar nota de esto que hemos visto. Los recuadros de la página 65 y 66. Ahora bien, los óxidos metálicos presentan altas temperaturas de fusión. ¿Podrán estar constituidos por moléculas? ¿Serán las moléculas las partículas que los forman? En este caso, los óxidos metálicos no están constituidos por moléculas, sino por otras partículas que son los iones. Los iones son partículas cargadas, que quiero explicarles muy rapidito cómo se forman los iones para que ustedes puedan entender qué sucede con los óxidos metálicos. Por ejemplo, ustedes recuerdan que los átomos son eléctricamente neutros, ¿verdad? Y aquí les muestro la distribución electrónica del átomo de magnesio. ¿Por qué? Porque el magnesio, al unirse con el dioxígeno, ya ustedes saben que formaba el óxido de magnesio, ¿verdad? ¿Qué sucede en esa formación del óxido de magnesio? Simplemente el átomo de magnesio, que es eléctricamente neutro, para ganar en estabilidad, cede los 2 electrones del último nivel, es decir, que pierde electrones y se queda con el segundo nivel completo. Recuerden que ya habíamos visto que el segundo nivel de energía admite como máximo 8 electrones. Por tanto, para ganar en estabilidad, al formar el óxido de magnesio, él cede los 2 electrones del último nivel. Al ceder los 2 electrones o al perder los 2 electrones del último nivel, se forma una nueva partícula, que es el ion magnesio, o también llamado catión magnesio. ¿Por qué? Porque es un ion positivo. Es decir, que este ion positivo o este catión magnesio o ion magnesio, como también le podemos decir, se formó simplemente cuando el átomo de magnesio, que es eléctricamente neutro, perdió 2 electrones. Pero en la misma medida que el átomo de magnesio pierde 2 electrones, el otro elemento, que en este caso es el oxígeno, tiene que ganar esos 2 electrones que perdió el magnesio. Al ganar electrones, entonces se formó otra partícula cargada, pero que tiene carga negativa, que por eso le decimos ion óxido, o también le podemos llamar anión óxido. En esencia, ¿qué estamos explicando? Que los iones, que son partículas cargadas, se forman precisamente cuando un átomo pierde y otro gana electrones. Es decir, hay una transferencia de electrones. Por eso podemos decir que en el óxido de magnesio, y ahí aparece la fórmula química, la relación que hay entre los iones que los forman, hay un ion magnesio por cada ion óxido, o también puedo decir un catión magnesio por cada anión óxido, porque ya estamos hablando de cationes e iones, que son partículas cargadas o positivas o negativas. Ahora, las fórmulas químicas, recuerden ustedes que nos brindan información de la fórmula, de la composición de esta sustancia. Por tanto, a partir de la fórmula química podemos conocer la información cualitativa y cuantitativa, en este caso en términos de número de partículas. ¿Por qué? Porque en el óxido de magnesio, y es la relación entre los iones, hay un ion óxido por cada ion magnesio, ¿ya? Esa es en esencia la información que me brinda esta fórmula química. Fíjense que le he puesto en blanco anión y catión. ¿Por qué? Porque me puedo referir a cualquiera de las dos informaciones. Entonces, resumiendo lo que hemos visto en el día de hoy, los óxidos no metálicos están formados por moléculas, por tanto son sustancias moleculares y presentan enlace covalente polar. Sin embargo, los óxidos
metálicos están formados por iones, que son las partículas que se forman cuando un átomo gana o pierde electrones. Por tanto, se clasifican como sustancias iónicas, presentan redes cristalinas iónicas con enlace iónico. En esencia, en cuanto a la estructura, estos son aspectos importantes que ustedes tienen que tener en cuenta. Recuerden que la estructura de la sustancia determina las propiedades, por tanto es necesario que ustedes conozcan la estructura que presentan cada uno de estos óxidos, tanto metálicos como no metálicos, y recuerden que nos estamos refiriendo al tipo de partícula, al tipo de enlace, entre otros aspectos, pero bueno, en esencia estos aspectos. ¿Por qué? Porque nos permiten explicar las propiedades físicas que presentan, por qué los óxidos no metálicos tenían bajas temperaturas de fusión o por qué los óxidos metálicos tienen altas temperaturas. Bien, esa respuesta siempre la encontramos en la estructura que presentan las sustancias. La próxima semana continuaremos trabajando contenidos nuevos de esta unidad y me queda solo despedirme invitándolos a que estudien, a que se queden en casa y que por supuesto también contribuyan al ahorro de energía eléctrica. Sin más, los espero entonces la próxima semana.